Hola, bienvenidos a Cultura Criminológica, yo soy Sandra Ayala. El día de hoy les voy a contar la historia de Jesús Negrete. Muchos a lo mejor no lo ubican, pero se le conocía mejor como el Tigre de Santa Julia. Nació en 1873 en la hacienda de Queréndaro, Guanajuato. Creció en una familia de campesinos, así que por lo tanto la mayor parte de su vida se dedicó a lo que es la vida campestre. Se casó y tuvo una hija, pero en 1900 decide abandonarlas e irse a la capital para enlistarse en el 3er Batallón de la Artillería en la Ciudad de México. Pero el bajísimo salario y su sed de aventuras lo hicieron desertar y mejor decidirse por el camino del delito. En 1906, el barrio de los 7 Compadres, en la zona de Santa Julia, se hizo famoso porque ahí vivían y operaban los delincuentes más temidos. Tanto que ni los policías se atrevían a entrar a esas oscuras y solitarias calles. Preferían 1000 veces observar desde afuera cómo se mataban entre sí las diferentes gavillas o pandillas de ese tiempo. Además existió un delincuente como una mezcla de rebelde político y bandolero, que la prensa decía que era el más maldito de los malditos, y sus hazañas delictuosas eran narradas con lujo de detalle. En ellas describían su gran habilidad en el uso de las armas del fuego como también de los cuchillos. Y todo esto con el zarape enrollado en el brazo. Y también de sus conquistas de cuanta mujer se le cruzaba en el camino. Para las autoridades, Jesús Negrete era cruel y sanguinario. Pero para el pueblo era un enemigo jurado de las injusticias provocadas por el porfiriato. Era como un Robin Hood a la mexicana, con traje de charro y pistola en el cinto. Pero al robarle a los ricos para ayudar a los pobres, la verdad es que también le gustaba lucir las joyas y los caballos finísimos que decidía quedarse. Los delitos de Jesús Negrete gozaban de total impunidad, ya que ninguna autoridad lograba atraparle. De ahí su apodo, el Tigre, del barrio de Santa Julia. Si alguna vez cayó en la cárcel, logró escapar gracias al soborno de los celadores, cosa que provocó la orden de su recaptura. Uno de esos intentos de su recaptura fue cuando al Tigre se le sorprendió en una iglesia galaneando con una de sus tantas amantes. El policía que lo sorprendió en ese lugar esperó a que Negrete terminara de charlar con la mujer y cuando estuvo por montar a su caballo le ordenó que se entregara encañonándolo con una pistola. Y claro, la respuesta del Tigre de Santa Julia fue un disparo en el tórax. Esto provocó que el entonces presidente Porfirio Díaz ordenara su captura en un plazo máximo de 2 semanas, o en su defecto, matarlo. La estrategia fue capturarlo por medio de su gran debilidad, las mujeres. Así que se dirigieron con su favorita, una tal Ubelia Cisneros, con la cual incluso tuvo un hijo. Le ofrecieron 500 pesos, que para esos entonces eran muy buenos. Y esta no solo los aceptó, sino que presa de los celos, también quería vengarse porque el Tigre de Santa Julia la había engañado con una tal Guadalupe Guerrero. Así que fueron con la tal Lupe, le ofrecieron dinero y esta también aceptó porque sabía de la relación que tenía Jesús Negrete con la tal Ubelia Cisneros. Y el plan fue este: Lupe lo invitaría a comer a su casa, su platillo favorito, carne de cerdo con mole y pulque de curado de apio. El Tigre fue muy puntual a su cita, así que en cuanto entró a la vecindad de Lupe, los agentes, al mando del jefe de la Comisión de Seguridad, Francisco Chávez, rodearon la casa y cuando este último entró al comedor, se sorprendió al ver que Jesús Negrete había desaparecido. Pensaron que había escapado, pero luego 2 agentes se dieron cuenta que Jesús Negrete estaba oculto tras un nopal de cuclillas y con los pantalones abajo y con las armas a los lados. Ese fue el resultado de haber comido mole hasta hartarse, más haber tomado litros y litros de pulque. O sea, una diarrea galopante. Los agentes tuvieron que esperarse a que el hombre terminara de hacer sus necesidades para poder atraparlo. El pueblo, al enterarse cómo fue aprehendido el tal célebre Tigre de Santa Julia, adoptó la famosa frase para referirse a alguien sorprendido en una situación embarazosa: a ese lo agarraron como al Tigre de Santa Julia. Jesús Negrete ingresó a la cárcel de Belén el 28 de mayo de 1906.
y 2 años más tarde inició su proceso para dictarle sentencia. Al jurado popular le bastó solo 12 días para dictaminar su culpabilidad, y que el juez le dictara la pena de muerte en las siguientes 72 horas. Cuando al tigre se le dio a firmar el acta de resolución, el tigre se negó y dijo: ¿cómo chingados voy a firmar mi propia muerte? Y la única petición que hizo fue que le consiguieran un traje, una camisa y una corbata negra. En su última noche solo durmió 4 horas, ya que la mayor parte del tiempo se la pasó hablando con sus custodios de todas sus aventuras de cuando era el más maldito de los malditos. A las 7 de la tarde lo presentaron en el patio de la cárcel de Belén para su fusilamiento y se negó a que le vendaran los ojos. Y dijo: me sobra el valor para ver de frente a la muerte. Y antes de que el comandante dictara la orden de descarga, gritó: adiós a todos. Pero la descarga no fue suficiente. Hicieron falta 3 tiros de gracia para acabar con el tigre de Santa Julia. Los restos de Jesús Negrete fueron sepultados en el Panteón de Dolores, pero el 28 de marzo de 1931 fueron exhumados, ya que los herederos del gobernador del Distrito Federal se negaron a seguir pagando los derechos. Pero lo que sí hicieron fue quedarse con el cráneo del tigre de Santa Julia. Al poco tiempo se lo regalaron al abogado José Ángel Cisneros, que era un penalista y luego secretario de Educación Pública. Y un día, cuando éste se encontraba en una comida con el doctor Alfonso Quirós Cuarón, le hizo el comentario de que si no quería como quedarse con el cráneo, ya que su sirvienta se negaba rotundamente a asear el cuarto en el que se encontraba el cráneo por miedo a que se le presentara el fantasma de Jesús Negrete reclamando su cabeza. El doctor Quirós Cuarón lo aceptó con mucho gusto, ya que quería hacerle un estudio. Y ese estudio significó un gran avance en la criminología mexicana, porque por primera vez, a partir de una estructura ósea, se pudo definir con exactitud los caracteres internos y externos. Y su dictamen no pudo ser más claro. Jesús Negrete, alias el Tigre de Santa Julia, fue un delincuente representativo de la constitución delincuencial, o sea, un delincuente del tipo evolutivo, y no un delincuente enfermo mental. Después del estudio, el cráneo descansó plácidamente sobre el escritorio del doctor Quirós Cuarón como pisapapeles. Y después de la muerte del criminólogo en 1978, fue resguardado en una urna de cristal en el anexo del Instituto Cultural Isidro Fabela. Y bueno, esta fue la historia del gran célebre bandolero Jesús Negrete, alias el Tigre de Santa Julia, y de cómo su cráneo descansó por muchos años sobre el escritorio del doctor Alfonso Quirós Cuarón. Por mi parte es todo. Yo los espero la próxima semana con más cultura criminológica. Gracias.